Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Colegio Profesional de la Educación de la Comunidad de Madrid. Quiero darle la bienvenida a los asistentes, también a todos los que nos siguen por la red de internet, por el famoso streaming y además decirles también que a través de la página web, si quieren, pueden enviarnos alguna pregunta a ver si conseguimos entrar en el último turno de esta mesa redonda. Y luego, sobre todo, quiero dar las gracias a los ponentes que están presentes en la mesa y a los cuales iré presentando cuando les conceda la palabra. Nos ha parecido desde el Colegio de la, Profesional de la Educación de Madrid importante hacer esta mesa redonda, este encuentro entre las distintas fuerzas, los representantes de las distintas fuerzas políticas que han tenido representación en la Asamblea madrileña y que, según las encuestas, parece que pueden tener representación en la próxima Asamblea que se configurará a partir del domingo. Aunque a mí me gusta recordar una frase de Winston Churchill que decía que las encuestas son como el traje de baño de las señoras. No solamente importa lo que enseñan, sino que es mucho más interesante lo que ocultan. Entonces, las encuestas que en el Reino Unido, donde este político desarrollaba su actividad, han dado una auténtica sorpresa en las últimas elecciones, pues también pueden darlas el próximo domingo. Así que están las espadas en alto hasta el próximo domingo. El formato que hemos elegido es un poco rígido. Yo les voy a dar a ustedes la palabra y luego se la voy a arrebatar para concedérsela a otro, para que haya oportunidad de que en lugar de convertirse en 6 monólogos más o menos extensos, se conviertan en 6 intervenciones de 6 minutos, habíamos pensado, luego otras 6 intervenciones de otros 2 minutos y después preguntas de los asistentes. Les recuerdo que el marco en el que encontramos es el Colegio Profesional de la Educación y que aunque aquí nos preocupan todos los temas educativos, nos ocupan sobre todo los temas relacionados con el profesorado, dentro de ese ámbito tan extenso como es la educación. Y sin que sirva de límite para sus intervenciones, puesto que ustedes son libres de manifestarse tal y como consideren o como quieran, sí que me gustaría decirles que desde nuestro punto de vista hay 4 temas que a nosotros, a los profesionales de educación, nos importan por encima de otros o en primer lugar. El primero sería el importante desajuste que según nuestro criterio existe entre el sistema educativo y el mundo laboral. Ese grave problema que existe entre la universidad y la formación profesional de grado superior y el mundo laboral en el que no hemos alcanzado en este país una relación dinámica que permita reducir el paro juvenil y que evite que muchísimos de nuestros jóvenes tengan que marcharse al extranjero. Nos parece que es un problema vital, crucial y muy importante, y al cual el sistema educativo, la universidad y la formación profesional superior debería de ser capaz de dar respuesta. En segundo lugar, nos parece también muy importante, puesto que en este colegio están obligados a colegiarse sobre todo los profesores de privada y sobre todo los de privada concertada, cómo se trata el tema de la privada concertada en la Comunidad de Madrid. Es un tema que está consolidado desde hace muchísimo tiempo en su estructura, pero en el cual pues algunos de ustedes quizá puedan aportar o quieran aportar novedades al respecto. En tercer lugar, nos preocupa muchísimo también, porque creemos que es un tema de futuro muy significativo, la selección y la formación del profesorado. Y aquí nos gustaría preguntarles a ustedes, ¿para cuándo el MIR educativo? ¿O qué consideran ustedes o qué reflexionan sobre el MIR educativo? Es verdad que ha habido, por lo menos desde el punto de vista de Eugenio Arsarre y de Francisco López Rupérez, 2 personas muy conocidas del Partido Popular, y luego también, desde el punto de vista de Alfredo Pérez Rubalcaba, colegiado en este colegio, ha habido manifestaciones hace unos 6 o 7 meses, o quizá un poquito más, de que sería un punto de posible consenso entre las 2 fuerzas políticas más consolidadas en el espectro político español desde hace décadas. ¿Cuánto nos gustaría que con eso llegáramos a la 4ª petición que desde el punto de vista de los profesionales les hacemos a las fuerzas políticas? ¿Para cuándo el pacto educativo? ¿Para cuándo serán ustedes capaces de alcanzar un pacto educativo sobre las cuestiones básicas, un pacto educativo que vaya más allá del simple articulado de la Constitución española y que nos permita que los aspectos jurídicos tengan la suficiente serenidad y tranquilidad
como para desarrollar nuestra labor profesional sin esos altibajos o sin esos nerviosismos que suelen provocarse cada vez que llega un gobierno al poder. Deroguemos las leyes, hagamos pactos por derogar las leyes. Desde nosotros les decimos que nos parece que ese no es buen camino. Pero en fin, dichas estas 4 cosas, que no agotan en absoluto el tema, porque el tema de la educación es muchísimo más amplio, les cedo la palabra. Tiene la palabra don Luis Peral, que ha sido consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que en la actualidad es senador por la Comunidad de Madrid y que es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho y que es un antiguo conocido de esta casa y además un experto en temas educativos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias al Colegio de Licenciados y Doctores, al Colegio Profesional de la Educación por haberme invitado a participar en este acto. Es verdad que en estas elecciones se está hablando de muchas cosas y tal vez se debía hablar más de la educación, y así se lo he recordado a los señoritos más importantes de mi partido, por decirlo de alguna forma, porque si algo van a ser decisivas estas elecciones va a ser para la educación. Muchos ciudadanos normales que no están, en fin, relacionados, no tienen una idea clara de las competencias educativas, no se dan cuenta hasta qué punto las comunidades autónomas son decisivas. Las comunidades autónomas llevan a cabo el 90% del gasto educativo, tienen competencias importantísimas en las leyes educativas. La política que adopten en cumplimiento o incumplimiento del artículo 27 de la Constitución, pues al final va a incidir de una forma muy importante en el derecho de elección de los padres. Y por eso el resultado de estas elecciones, pues de alguna forma, va a condicionar el futuro de la educación en los próximos años. Voy a referirme muy brevemente, porque no hay mucho tiempo, al programa educativo de la Comunidad de Madrid, el programa de Cristina Cifuentes, y empezaría por ahí. Cristina Cifuentes no deja pasar un mitin sin recordar su compromiso con la educación pública de calidad, pero también con el derecho de elección de los padres. Y ha dicho clarísimamente y repite en cada acto electoral que va a seguir apoyando a los centros concertados, de forma que ese derecho de elección de los padres, esa área única de la Comunidad de Madrid para que los padres puedan elegir el centro que quieran para sus hijos, va a continuar siendo una realidad. Hay iniciativas importantes, tenemos 26 medidas, todas ellas han sido incluidas en este folleto y todas ellas han sido avaladas con la firma de Cristina Cifuentes, diciendo que si no las cumple asumirá las correspondientes responsabilidades políticas. Hay medidas importantes como es, por ejemplo, extender la educación bilingüe a la educación infantil de 3 a 6 años y también a la formación profesional. Seguir apoyando el bachillerato de excelencia. Esta es una medida que a veces desde la izquierda se presenta como algo elitista, cuando es exactamente todo lo contrario. Es una alternativa de equidad, porque al igual que países con una educación pública tan importante como Francia han apostado desde hace muchísimos años por tener unos institutos de excelencia, como por ejemplo el Luis el Grande, el Enrique IV, el San Luis, donde se forman precisamente aquellas personas que aspiran a la élite del funcionariado en la Escuela Normal Superior, en la Politécnica, etc. No tengo tiempo de extenderme mucho. Esta iniciativa que puso en marcha Esperanza Aguirre lo que va a permitir es a alumnos brillantes, a lo mejor de entornos desfavorecidos, dejar de ser los frikis de su instituto para dar de sí y alcanzar las metas con las que ellos mismos han soñado. Una medida que se ha incluido en el programa en la que tengo especial ilusión es la que ya pusimos en marcha y entonces se denominó Centros Públicos Prioritarios. Ahora se llama Plan de Atención Especial y Refuerzo. Se trata de dar más apoyo y más recursos a aquellos centros que reúnen una serie de indicadores y que voluntariamente quieren incorporarse firmando un contrato programa, como lo hicieron conmigo cuando fui consejero de Educación, ni más ni menos que 90 centros, 58 colegios y 32 institutos y 40.000 alumnos se beneficiaron de este programa. Bueno, pues este programa, al amparo de un artículo 71.1 de la LOE tras la modificación de la 11, se va a poner en marcha también en la Comunidad de Madrid. También se va a atender de forma especial a los alumnos con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje, que como todos ustedes conocen, porque son profesionales de la educación, reúnen un porcentaje importante de aquellos casos de abandono escolar o de alumnos que tienen graves dificultades en seguir el desarrollo de los cursos. Atención temprana, apoyo individualizado, ayudas a familias para logopedia y apoyo psicológico. Otra medida de la que estoy muy satisfecho, porque he luchado mucho en este asunto durante estos 4 años, es que las becas de comedor escolar van a aumentar en un 67%. Van a pasar de las 60.000 becas que tenemos en estos momentos a 100.000.
el mayor número que nunca haya tenido la Comunidad de Madrid. Nunca. Se han llegado a 100.000 becas. Y los colegios van a ser abiertos por vacaciones para aquellos alumnos en desventaja social, desde el desayuno hasta después de la comida. Vamos a crear nuevos colegios bilingües, como he dicho antes, se van a aumentar las becas hasta 100 millones, vamos a seguir apoyando a la autoridad del profesor, va a haber un plan de reconocimiento social de la función docente, esto es importante para un colegio profesional de la educación, y reforzaremos las matemáticas, la lengua y la historia, porque ahora siempre se habla de matemáticas y de lengua, pero la historia es algo importante y que queremos que nuestros jóvenes aprendan, especialmente a la hora de desarrollar la LOMCE, que prevé que en primaria las asignaturas de geografía, historia, ciencias naturales, ciencias sociales se impartan con un criterio universal, superando aquel condicionamiento, como decía, localista, por decirlo de alguna forma y no ofender a nadie, llamado conocimiento del medio. ¿Cómo ando de tiempo? 2 minutos. 2 minutos. Bueno, pues entonces contestando específicamente a algunas preguntas que me has hecho, los centros concertados queda claro que nuestra apuesta por ellos como baluarte de la libertad de elección de los padres, libertad de elección que también existe para los centros públicos, porque todos conocéis que en estos momentos en que uno de cada 2 colegios públicos de la Comunidad de Madrid y uno de cada 3 institutos es bilingüe, evidentemente esos centros tienen una demanda muy importante. Vamos a ver, en cuanto a la selección e información del profesorado y el MIR educativo, esto es una medida de desarrollo posterior en la que estaremos encantados de colaborar con el Partido Socialista. O sea que bienvenido el que en este punto se pueda llegar a un consenso. Y entro aquí directamente en lo que la gente habla del pacto educativo. ¿Por qué no es posible llegar a un pacto educativo? Bueno, pues no ha sido posible hasta ahora llegar a un pacto educativo porque lo que yo denomino la izquierda política y pedagógica considera la educación como un coto reservado en el que solo admite sus leyes inmutables, salvo cuando por decisión propia decide cambiarlas. No estoy exagerando porque si luego tengo tiempo citaré algunos párrafos de la LOE que se parecen muchísimo a la LOMCE, pero en el momento en que el Partido Popular anunció que iba a hacer una reforma educativa, nos dijeron clarísimamente que ni una sola coma de la LOE podía ser cambiada, ni una sola coma. Y en un hecho que no tiene precedentes en la democracia española, y ya tengo yo bastantes años, el 17 de julio del año 2013, todos los partidos de la oposición, excepto Unión Progreso y Democracia, firmaron un pacto para aniquilar la LOMCE en el momento mismo en que tuvieran los votos suficientes para ello. Allí firmó desde Alfredo Pérez Rubalcaba hasta Miquel Errekondo. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, que consiguió la ilegalización de Acción Nacionalista Vasco, el partido por el que Miquel Errekondo llegó a ser alcalde de Usurbil. Y no les importó estar a 1,5 metros uno de otro en la foto para aniquilar la LOMCE. O sea que, claro, con personas que consideran que la educación es una trinchera, pues hoy por hoy no ha sido posible entenderse. Ahora bien, sobre las trincheras se pueden hacer puentes y nosotros estamos absolutamente abiertos a lo mismo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Tiene la palabra, lo habíamos puesto así por orden, el representante del Partido Socialista madrileño, que no es don Antonio Chazarra, sino que es Juan José Moreno, director general de universidades. ¿Me pasan? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que lo fui, no sí. que lo sé ahora, evidentemente. Y que pertenece al equipo de Gabilondo, que estás en el... No sé si quieres decir algo más con respecto a... Habíamos dicho que el formato era que teníamos ahora 7 minutos, ¿sabes? Y luego teníamos una segunda ronda de 2 minutos más y luego preguntas del público. Así que tienes la palabra. Pues muchas gracias. Primero disculpar por llegar tarde, tengo un pequeño problema con el coche. O el micro, o me sale la voz de dar clase en primero, que preferís. Bueno, pues muchas gracias, insisto, por organizar este debate. Es evidente que nuestro modelo, que ya hemos comentado en muchas ocasiones, que está avalado por la figura de Ángel Gabilondo, bueno, que ha sido conocido y reconocido por su etapa en el Ministerio, tiene que incidir en algunas diferencias con lo que hay ahora mismo. Es verdad que, y esto lo digo muchas veces, que tenemos indicación de Ángel Gabilondo de que dediquemos un tiempo mínimo a criticar lo que hay ahora y hablemos de las posiciones de futuro. Es verdad que podemos dedicar todo el debate a criticar las cosas que no están funcionando en la educación de Madrid, pero yo creo que es mucho mejor hablar de qué cosas queremos hacer. Pero es evidente que sí que tenemos que hacer un énfasis especial en el problema que hay en el acceso a la equidad en el sistema educativo madrileño.
cualquier modelo que avancemos, el modelo que nosotros queremos poner en marcha, tiene que tener como una liga prioritaria el evitar que cualquier persona tenga discriminación en la escolarización por motivos personales, económicos y sociales. Y esto es una realidad que está pasando hoy en día, donde si uno va a los centros educativos, hace un recorrido por lo que pasa en Madrid, estamos hablando de colegios gueto, donde solo se concentra población con muchas dificultades en el aprendizaje. Estamos hablando de que la supuesta libertad de elección no está, muchos padres están desplazados, tienen que llevar a sus hijos incluso a localidades donde lejanas a la suya. Estamos hablando de un abandono progresivo de los propios centros escolares, que tienen muchos problemas, que tienen goteras, que tienen problemas que no se arreglan, que tienen situaciones tremendas. Estamos hablando de ratios enormes, especialmente en ciertos sitios que impiden una atención personal del alumno. Y estamos hablando de una situación donde en algunas etapas, como es el caso de educación infantil y la formación profesional, las tasas que tienen que pagar son verdaderamente altas y evidentemente invitan a utilizar lo menos posible esas vías, especialmente aquellos que más tienen problemas. Con lo cual hay que recuperar toda esa equidad. No hablo de las tasas universitarias, que también podríamos incluirlas ahí. Con lo cual, en esa idea tenemos que recuperar un modelo de educación de alta calidad, pero que combine las dos cosas. La ecuación tiene que ser equidad más excelencia, es lo que nos da la calidad. Si trabajamos solo en la excelencia, pero nos olvidamos de la equidad, no haremos un sistema justo ni razonable. Si solo trabajamos en la equidad y la excelencia no es buena, tampoco llegaremos a ningún objetivo razonable, con lo cual las dos cosas tienen que ser. La excelencia tampoco sale muy bien parada cuando hablamos de la media de lo que pasa en Madrid, porque hay muchos colegios, muchos institutos que están en una segunda fila, porque no son bilingües, porque están en barrios peores, porque no se dedican medios, porque las ratios han subido, hay que bajar las ratios. Esto es una necesidad, esto es algo que claman todos los profesionales cuando se habla con ellos, y hay que potenciar la educación, la orientación educativa. Esto es algo en el que se ha trabajado firmemente para acabar con todos los equipos de orientación y acabar con los orientadores en los centros, que ahora no pueden dar abasto con todas las capacidades, todas las necesidades que tienen, habida cuenta además de que al añadido de las dificultades que presentan los propios alumnos se ha añadido la crisis que supone muchas familias desestructuradas y con muchísimos problemas socioeconómicos. Necesitamos apostar por unos centros de alta calidad, no lo están ahora, como digo, requieren un trabajo muy serio de invertir en ellos. Hay zonas en las que faltan plazas escolares, zonas en las que sobran, no ha habido una planificación, es una cosa increíble. La planificación más fácil que se puede hacer es precisamente los modelos poblacionales. Somos capaces de predecir el tiempo de mañana, pero parece que en la comunidad somos incapaces de predecir cuántas plazas se necesitan en cada sitio. No hay esa planificación, o realmente hay otra planificación, que es abandonar la educación pública para impulsar a todos a los alumnos, especialmente a la nueva concertada, y por eso necesitamos un modelo que sea diferente. Hay que ofertar plazas públicas suficientes para todas las necesidades de escolarización que existen, y ahora mismo todo eso falta. Eso me lleva a hablar porque parece que es uno de los puntos, improviso por lo que he oído, porque como llego tarde no me he enterado de los puntos que nos invitaba el moderador, pero bueno, si me desvío de alguno me reconviene si me dices cómo vamos. Digamos, toda esta nueva concertada con terrenos públicos, incluso con edificios públicos, como es en algún caso, esta mañana he visitado en un Carabanchel. Esto no es el modelo razonable. El esfuerzo debe de ser en la educación pública. Cuando se construya un nuevo centro tiene que ser un centro público y tiene que cubrir las necesidades públicas sin la menor duda. Tampoco es el modelo de la concertada que segrega por razón de género. Esto es algo que no es razonable, no es sensato en el siglo XXI, donde estamos en modelos donde la coeducación es algo que socialmente es el modelo en el que vivimos, y esto no puede tener sentido. Se hablaba también, creo que otro de los puntos era el tema del profesorado. Bueno, pues necesitamos potenciar los profesores que tenemos. Con estas ratios y con esta situación, lo que te dicen todos los profesionales es que es imposible trabajar una clase como no tengas la enorme suerte de que no tengas ni un solo niño con dificultades en clase, lo cual es altamente improbable. Muchísimas gracias por esta primera intervención,
Tiene la palabra por Izquierda Unida Agustín Moreno, que ha sido hace años dirigente de Comisiones Obreras, está ahora en la candidatura de Izquierda Unida apoyando a Luis García Montero y que está muy vinculado a Marea Verde y a El Cuarto Poder y a otras iniciativas dentro de este conjunto. Bien, pues muchas gracias al Colegio de Doctores y Licenciados por la invitación. Y voy a plantear un poco lo que para nosotros son los ejes fundamentales de la educación en España y en concreto en Madrid. Nosotros creemos que la educación tiene que ser fundamentalmente pública. Es una anomalía lo que sucede en España y en Madrid más todavía respecto a los países de nuestro entorno, donde fundamentalmente la educación es pública, van todas las familias allí y es una manera de hacer cohesión social, es una manera de hacer Estado, es una manera de hacer república, es una manera de crear ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos en la mejora de su país. Lo de aquí es una rémora de hace mucho tiempo y tiene sus inconvenientes serios que luego apuntaré. La red pública tiene que ser suficiente y de calidad. Y planteamos que se haga un estudio y que se aborde un programa de construcción de nuevos centros educativos, como están demandando muchos barrios y localidades que tienen demanda pública que no es atendida. Porque el tema de la libertad de las familias es una falacia. Ahora mismo vengo de una concentración que está en Vitruvio, en Adar, de AMPAs, de familias, de profesores que están reclamando plazas públicas y no son atendidos. Están prácticamente todos los distritos afectados. Yo estoy trabajando en Vallecas, hay 100 y pico niños en la PAU de Vallecas que no son escolarizados en lo público y se les deriva a la concertada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bien, creemos que hay que ampliar la oferta de 0 a 3 años y que tiene que tener un carácter educativo. Un carácter gratuito y tiene que ser una oferta pública suficiente en el plazo de la legislatura. Hay que ampliar la formación profesional, no se puede venir con grandes propósitos y cuando vemos que los alumnos, después de que les cuesta Dios se ayuda a titular en cuarto de la ESO, se encuentran con que no tienen plaza, pasan el año perdido o van a primero de bachillerato cuando les queda muy grande y cuando fracasan habitualmente. En relación al tema de pública concertada que se decía, la anomalía en Madrid es muy evidente. Cuando la media, la relación entre pública y concertada en el Estado es del 70-30%, aquí estamos 50-50, y en Madrid capital incluso la escolarización de alumnado en la pública está por debajo del 50%. El proceso que se ha seguido es un proceso de privatización sutil, no es vender hospitales, aquí no se venden centros, colegios, institutos, aunque se intentó con el Álamo. Aquí lo que se hace es que se privatizan los alumnos de una manera muy clara hacia una red que antes ya un poco definía. Creemos que no hay que dar ni un solo metro de suelo público para nuevos centros concertados, ni abrir más conciertos, ni aulas, y exigir que no se cobren cuotas, y exigir que no se discrimine al alumnado. 3 de cada 4 alumnos inmigrantes están en centros públicos. Tiene que ser gratuita, y gratuita significa que hay que suprimir las tasas de formación profesional, hay que reducir la de las escuelas de idiomas o las escuelas de música, hay que reducir las cuotas de escuelas infantiles y que hay una exención en función de las rentas, si no encontramos situaciones tan gravosas y tan discriminatorias como podemos conocer, ¿no? Incluso de la propia consejera, y hay que recuperar una política de becas en todos los sentidos, para la universidad, para los comedores, para los libros de texto, para el transporte, etc. Y la universidad es clamoroso. Hay que volver a las tasas que había en 2010. Se está expulsando a decenas de miles de estudiantes de la universidad y el formato 3+2 que pedimos que se paralice es una elitización de la universidad que está en contra de la igualdad de oportunidades y de cualquier equidad social. Y además queremos que la escuela sea inclusiva. Inclusiva significa que no sea segregadora, significa que hay que atender la diversidad, significa que hay que reforzar los departamentos de orientación, cosa que no se está haciendo en absoluto. Significa que hay que asegurar que todo el alumnado aprenda con éxito contenidos significativos. Y no nos parecen bien ni los centros de excelencia ni la especialización competitiva, porque los centros tienen que cooperar entre ellos en los distritos educativos. Estamos en desacuerdo con las reválidas y las pruebas externas que establece la LOMCE por una parte y su publicitación y el establecimiento de rankings, y luego el modelo bilingüe es un modelo que deja mucho que desear. Yo estoy en un centro bilingüe. El modelo bilingüe, la mayor crítica que yo le puedo hacer es una crítica pedagógica, es una crítica desde el punto de vista del derecho a la educación. La educación tiene que ser un derecho para todo el mundo, para todo el alumnado. Nunca se puede convertir en un riesgo para una parte del alumnado. Genera una segregación tremenda.
se trabaja con grupos homogéneos, que es algo que los pedagogos y la comunidad científica internacional dice que es algo disparatado desde el punto de vista de la calidad educativa en términos, vista contemplada en términos globales. Habría que hacer un estudio y buscar otras formas, y tenemos propuestas en ese sentido, para aumentar la competencia en materia lingüística sin que signifique este modelo excluyente que discrimina, diferencia al profesorado y a los centros y establece competencias entre ellos y que deja mucho que desear en cuanto a los contenidos académicos y científicos. No sé si leyeron el otro día a Javier María, pero alguna cosita decía y no se lo inventa. Y tiene que ser democrática también la escuela. Tiene que haber una participación real de la comunidad educativa. Hay que recuperar derechos y atribuciones arrebatadas por las normas y por la legislación más reciente. Tiene que haber un modelo democrático de dirección, y tiene que ser una escuela abierta, dialógica, abierta al entorno y dialógica. Sobre el profesorado, creo que ya me daría más de tiempo, me centro en ello, para decir lo siguiente. Al profesor hay que reconocerle, no con ley de autoridad, hay que reconocerle de verdad, no con campañas de meterse con el profesorado, de demonizarle, que se trabaja no sé qué, para justificar recortes y aplicar políticas de austeridad y de consolidación fiscal, que es lo que se ha venido haciendo con enseñanza, con educación y con sanidad. Hay que recuperar el empleo perdido, planteamos una oferta pública de empleo ambiciosa, planteamos reducir la ratio del alumnado, están abarrotadas las aulas y se van a abarrotar más este curso, por lo que parece. Hay que reducir la jornada docente para que haya otros tiempos de coordinación, de participación e implicación en proyectos educativos de innovación pedagógica y creemos que... Muchas gracias, Agustín, por su intervención. Se me olvidó decir antes que trabajaba en un instituto de educación secundaria de Vallecas, que creo que es una cosa importante a decir. Tiene la palabra Elena Illiné, que es profesora del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, es experta en neurociencia, tiene una amplia trayectoria internacional y que se presenta en el número 10 a la Asamblea de Madrid por la lista de Unión, Progreso y Democracia. Buenas tardes, tiene la palabra. En primer lugar, voy a castellanizar mi apellido, porque es Elena Giner, aunque soy de origen catalán, pero Giner. Vale, yo voy a empezar hablando de por qué para Unión, Progreso y Democracia es importante la educación. No puedo evitar eso. Lo siento, que ya sé que queréis propuestas concretas, me quedan 5 minutos escasos, pero me parece muy importante porque desde el comienzo de Unión, Progreso y Democracia, ya nuestro manifiesto fundacional, la educación era un pilar fundamental. Y lo digo así porque las prioridades es lo que determina el gasto que se va a realizar en las comunidades autónomas a la educación y a la sanidad. Entonces me parece que es muy importante recordar que para nosotros la educación es prioritaria. Tampoco me resisto a señalar el último punto que nos habéis preguntado sobre el pacto educativo. O sea, nos parece fundamental, y lo repito, fundamental, el llegar a un pacto educativo para que el sistema educativo no esté siempre siendo un arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos, ¿vale? Nosotros estamos dispuestos y tenemos la voluntad real de llegar a pactos educativos para que esto no esté cambiando cada 4 años, ni cada 8. Queremos pactos a largo plazo, ¿de acuerdo? También me parece fundamental recordar que la educación no es solo responsabilidad de la comunidad educativa, es responsabilidad de toda la sociedad. Luego no nos podemos comparar con Finlandia o con Canadá y decir que nuestros niveles educativos son distintos o son peores si nuestra sociedad no está volcada a la educación de los niños como lo está en Canadá o está en Finlandia. No quiero alargarme con el tema de Canadá porque me parece que es especialmente interesante. Creo que el que la sociedad esté realmente implicada en la educación de los niños también está en la casa, está en el hogar, está en la forma en la que se flexibiliza el trabajo de los padres y de las madres en sus contratos laborales, etc. También me gustaría recordar algunos principios básicos de Unión, Progreso y Democracia que además están en nuestro ADN. Nosotros defendemos una enseñanza pública que sea el eje vertebrador, es decir, es la enseñanza pública por la que apostamos, pero no queremos perjudicar a los centros concertados actuales, siempre y cuando estos centros concertados cumplan su función de servicio público y en los que se garantice su gratuidad. Es muy importante garantizar la gratuidad con la que nacieron, que faciliten la integración social y que no discriminen a los alumnos por razones de género, como decían por aquí algún compañero. El sistema que nosotros proponemos o el que apoyamos debe estar asentado, por supuesto, que en la ciencia y en el saber, pero sobre todo debe asegurar la igualdad de oportunidades
y compensar las desigualdades que pueden aparecer procedentes de la familia. Por eso nosotros desde nuestro propio inicio, desde el principio, hemos insistido en que hay que recuperar funciones, el Estado tiene que recuperar funciones, ¿vale? Lo que nosotros denominamos recuperar competencias para el Estado. En los temas de educación y sanidad nos parecen prioritarios. No puede ser que porque uno viva en Extremadura o viva en el País Vasco tenga servicios distintos. Queremos recuperar los principios básicos de igualdad en nuestro Estado español. Algún ejemplo de datos de desigualdad es la cantidad de dinero, la cantidad que se invierte en educación en las distintas comunidades autónomas. En la Comunidad Autónoma de Madrid se invierten 4.296 euros por estudiante. Es la comunidad autónoma que menos invierte en educación, la que menos con diferencia. Por poner un dato, el País Vasco invierte 7.112 euros, casi el doble en educación que la comunidad autónoma. Es más, si nos fijamos además en el cambio presupuestario en los últimos 2 años, ha ido disminuyendo cada vez más la cantidad que se invierte en educación en la Comunidad Autónoma de Madrid, un 12%. ¿Vale? Es muy importante porque nos hemos dado cuenta que las desigualdades en inversión no están relacionadas con el tipo de población que tienen las comunidades. Están más bien motivadas por asuntos políticos, históricos y de prioridades. Por eso insisto que para Unión, Progreso y Democracia la educación es un tema prioritario. Hay que gastar más dinero y sobre todo hay que gastar mejor. Quiero recordar también que el País Vasco es la comunidad autónoma que más invierte en educación y es la que tiene los niveles de abandono escolar temprano por debajo de la media europea. ¿Vale? Tiene un abandono temprano del 9,9%, siendo la de la Comunidad de Madrid casi un 20%. Polonia está en un 5%, no estamos muy lejos. Ahora quiero entrar un poco en propuestas concretas, porque creo que es lo que más nos puede interesar a los que somos profesores. Con respecto al profesorado, nosotros creemos imprescindible que es necesario la creación de nuevas plazas. De nuevas plazas porque todo los recortes que se han llevado en los últimos años, las tasas de reposición del 10%, han hecho que incluso en las universidades la edad del profesorado ha aumentado mucho. Hemos envejecido nuestras plantillas. Necesitamos una regeneración generacional. Sí, exactamente. Muchas gracias. Es un relevo, exactamente. Creemos que es imprescindible convocar plazas públicas para tener plantillas completas, ¿vale? Unas plantillas que permitan esa imprescindible renovación generacional. El profesor, por supuesto, que tiene que ser valorado. Tiene que ser valorado y respetado, pero también tiene que ser evaluado. Evaluado e incentivado. Incentivado teniendo en cuenta las condiciones laborales con las que está trabajando. Algunas que son de especial dificultad. No se trata tanto de premiar a aquellos profesores que tienen alumnos con mejores notas. No es eso. Lo que queremos es establecer un sistema más justo y eficaz que premie por el valor añadido que incorpora el profesor al aula. Es que incorporamos un valor los profesores. Es que añadimos un valor al aula. Eso es lo que nosotros queremos proponer y queremos respetar. Estamos muy de acuerdo, muchas gracias, con este último punto. Tiene la palabra por Ciudadanos Maite de la Iglesia, que es licenciada en Ciencias Empresariales, profesora de Educación Secundaria y ahora desarrolla su labor como inspectora de Educación, jefa de inspección de Madrid Norte. Tienes la palabra, Maite. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación que nos brinda el colegio y la oportunidad de exponer nuestras propuestas. Nosotros en Ciudadanos consideramos que es fundamental para llegar a un modelo educativo sólido y que continúe en el tiempo, llegar a acuerdos sobre el mismo. Por tanto, como primera idea me gustaría lanzar que creemos en la necesidad de un pacto nacional por la educación, porque creemos que un buen sistema educativo es aquel que es capaz de formar buenas personas, buenos profesionales y buenos ciudadanos. Y para conseguirlo tenemos que idear o arbitrar un sistema que nos permita lograrlo. Un sistema de calidad, un sistema educativo de calidad es aquel que garantiza la igualdad de oportunidades y creemos que es reconciliable la idea de excelencia e igualdad de oportunidades.
En nuestro programa llevamos de cara a la Comunidad de Madrid pues una serie de propuestas que precisamente tienen que ver con algunos de los elementos que habéis propuesto para el debate, ¿no? Como el tema de la formación profesional, propuestas concretas en relación con el profesorado, al cual consideramos como elemento esencial. Precisamente voy a empezar hablando sobre el profesorado. Creemos que es fundamental modificar el sistema de selección del profesorado, así como los sistemas de formación, como de evaluación y reconocimiento del profesorado. Son 4 patas de la mesa sobre las que hay que trabajar y llegar a acuerdos, ¿no? El sistema de selección del profesorado debe garantizar un profesorado que no solamente sepa su materia, que se supone que la tiene que saber, puesto que tiene una licenciatura, un grado, etcétera, sino que tiene que saber ser capaz de conectar con los alumnos, de transmitir esas ideas. Y eso, como inspectora que soy, pues lo he podido comprobar que hay magníficos profesores que precisamente lo consiguen y otros profesores que no siempre tienen esta capacidad, y esto depende en gran medida de los sistemas de selección del profesorado. Es una profesión muy vocacional. Por otra parte, creo que es fundamental profundizar en los sistemas de formación del profesorado. La formación del profesorado tiene que adecuarse a las necesidades que tiene el profesorado. Si estamos implantando programas bilingües y nosotros creemos en la necesidad de continuar con el bilingüismo en inglés, continuar extendiendo no solamente el inglés sino otros idiomas y potenciarlos, una segunda lengua extranjera, por eso llevamos en nuestro programa el plurilingüismo, pues si es así, tenemos que adecuar ese ritmo de implantación del bilingüismo a la formación del profesorado, ¿no? Para conseguir que no se resienta el sistema en su conjunto. Otro elemento esencial es la evaluación. La evaluación no solamente de los resultados, sino también la evaluación del profesorado. Si estamos hablando de reconocimiento del profesorado y somos conscientes de que muchos profesores le dedican más horas de las que está en su horario reglamentado, pues hay que reconocer ese tiempo extra que el profesorado dedica a realizar proyectos de innovación, a experimentar, a investigar, etcétera, ¿no? Otros elementos, volviendo a otros elementos esenciales de nuestro programa, y que viene en conexión con el tema del mercado laboral, nosotros creemos que la formación profesional es esencial y su conexión con el mercado laboral. Por eso también creemos que seguir en modelos de formación profesional dual y mayor conexión con las demandas del mercado laboral son esenciales. Y no podemos permitir que ninguna persona que quiera insertarse en el mercado laboral o que incluso quiera reengancharse dentro del mercado laboral no tenga oferta de formación profesional de grado superior, como ha ocurrido con personas que ahora mismo están en el desempleo. Es un instrumento de volver al mercado laboral. Otro elemento que me gustaría destacar es el tema de la educación infantil, la gratuidad de la educación infantil, en especial del 0 a 3. Nosotros queremos incrementar la oferta de plazas en esta etapa porque consideramos que es esencial para garantizar la conciliación de la vida personal y familiar. Y me atrevería a decir que lo que queremos también es simplificar este sistema. Ayer me comentaban en un programa de radio que cómo era posible que tuviera que pagar más dinero en un centro público por las tasas, por la cuota, que en un centro privado, que le resultaba más beneficioso económicamente escolarizar a su hijo en la etapa 0-3 en un centro privado. Bueno, pues yo creo que hay que simplificar este sistema, tender hacia la gratuidad y garantizar que todas las personas, sobre todo aquellas con menos recursos, puedan entrar en la educación infantil sin problema. Otros elementos dentro de nuestro programa tienen que ver con la mejora de la convivencia en los centros, la prevención de conductas de acoso escolar, violencia, etcétera, así como la atención a la diversidad. Y esto tiene que ver con la disminución de las ratios y dotar de más recursos para atender a las necesidades. Somos conscientes de los graves recortes que se han sufrido en los últimos años y la necesidad de poner especial atención a este
elemento. Y no me gustaría terminar la intervención con una pincelada: aprendizaje emocional y social. Tiene la palabra la representante del último en orden de intervención y de aparición en escena, ¿no? Cecilia Salazar, por Podemos, que es profesora de filosofía en centros públicos desde el año 1983 y que es una profesional de la educación y que se presenta en el número 6 por las listas a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Tienes la palabra, Cecilia. Bueno, Bien, muchas gracias primero por la invitación al colegio y muchísimas gracias por vuestra asistencia esta tarde. Yo voy a intentar esbozar un poco qué es la educación para Podemos y a partir de ahí tratar de deducir algunas medidas que llevamos en el programa. La educación es fundamentalmente, y así lo entendemos, un derecho, y eso parece algo muy común. Sin embargo, hay que profundizar en qué es esto del derecho. El derecho no es una cosa que alguien te da o que te concede, o que te mereces más derecho o menos derecho. Es una cosa con la que uno nace y que nadie te la puede quitar. No entendemos dar mejor educación a unos o peor educación, igual que no entenderíamos más justicia para unos que se merecen más o menos justicia. Y decir que es un derecho implica que hay que poner unas condiciones y la administración tiene que poner esas condiciones. Educar no es lo mismo que escolarizar. Escolarizar es meter a unos chicos entre cuatro paredes. Educar implica muchísimo más. En ese sentido, nuestra propuesta tiene que ver, desde luego, con las becas de material escolar. Ahora mismo hay estudiantes que no tienen material escolar, con lo cual su derecho a la educación está siendo mermado. Becas de comedor y sobre todo la reposición de todos los mecanismos de atención a la diversidad que en los últimos años prácticamente han ido desapareciendo. Tenemos en nuestras aulas alumnos que sabemos, porque así han sido valorados, que no pueden seguir las clases que damos, porque tienen, por ejemplo, un desfase curricular de 2 años y están ahí perdiendo su derecho a la educación. Entendemos también que la ratio, por ejemplo, de los alumnos tiene que ver con el derecho a la educación y que también el número de horas del profesorado. En ese sentido, nos comprometemos a bajar las ratios de los alumnos. En segundo lugar, no es simplemente un derecho individual, es que además es una arma y es una herramienta de compensación social imprescindible para llegar a crear una sociedad cohesionada y justa. En ese sentido, creemos que toda administración debe velar por erradicar definitivamente de todo sistema educativo cualquier mecanismo que pueda producir segregación. Ahí tenemos, por ejemplo, para nosotros las listas y los rankings, que además la mayor o menor dotación implica ya establecer diferentes vías educativas y por lo tanto esta capacidad de inclusión desaparece. Tenemos también en el programa una evaluación, nos parece importante, del sistema de bilingüismo que se ha impuesto en la Comunidad de Madrid. Por supuesto que estamos a favor de la profundización en los idiomas, pero sí está generando esto agentes sociales y familias, sobre todo. Hay muchísimas quejas generando una doble vía educativa que nos parece que no debería ser así. En tercer lugar, no solamente es una aspiración social, es además un bien común. Es decir, cuando hablamos de educación y estamos hablando de educación pública, estamos hablando de algo que no pertenece a una administración en concreto, ni pertenece a los padres, ni pertenece a los alumnos, ni a los profesores, que nos pertenece absolutamente a todos. Y como bien común, entendemos que lo que se está produciendo ahora mismo en los centros educativos de la Comunidad de Madrid es algo verdaderamente extraño, y es que los centros están compitiendo entre sí. Se nos está poniendo a los centros a competir en vez de a colaborar y cooperar. Cuando se compite, uno gana y otro pierde. Cuando se colabora, ganamos todos. Queremos, en ese sentido, proponemos la creación de unas áreas, se llama áreas territoriales de bienestar, que serían mucho más pequeñas que lo que ahora tenemos, las áreas administrativas de las direcciones territoriales de área territorial, en la que estarían coordinados servicios sociales, sanidad, educación, cultura y deporte. En concreto, ¿cómo funcionarían esas áreas en educación? Pues nos permitirían, por una parte, acercarnos a ver cuáles son las demandas reales de una determinada zona, nos permitirían coordinar y optimizar, por ejemplo, los recursos y optimizar, por ejemplo, las posibilidades. Tenemos un plan de apertura de centros en días no lectivos, pero también hay recursos que tienen los centros públicos que no deberían quedarse exclusivamente para los centros públicos, sino abrirse a la comunidad.
desde equipos de deporte, es decir, canchas deportivas, incluso aulas, en fin, grandes espacios, etcétera, que creemos que sí es muy posible en colaboración con los ayuntamientos, que pueda abrirse a la comunidad también para el bien de los estudiantes. Y luego, no sé cómo voy de tiempo. Te queda un minuto. Quería responder simplemente muy concretamente a las preguntas que había dicho. Creo que el problema del mundo laboral no tiene mucho que ver con el sistema educativo, es decir, cuando los estudiantes universitarios salen fuera de España, verdaderamente no tienen ningún problema en encontrar trabajo, sino tiene que ver con un modelo productivo, y en concreto con un modelo productivo en la Comunidad de Madrid, que ha ido mucho hacia el gran ladrillo, que ha ido mucho hacia las grandes obras que generan un trabajo muy pronto, pero que enseguida se va. Tenemos mucho interés en los centros ahora para adultos, en las cepas, porque están llegando todos los estudiantes que se fueron con el pelotazo urbanístico, que de repente abandonaron las aulas, y hay que dar una salida a todas estas personas con una formación profesional, además, que amplíe su oferta formativa para tener de cara a un modelo productivo que genere un trabajo, primero, que tenga mayor valor añadido, y además que sea mucho más estable y que mire más hacia el futuro. Con respecto al pacto educativo, desde luego, absolutamente de acuerdo. Creemos que la estabilidad es fundamental para la calidad educativa. Entendemos que los dos grandes partidos han estado utilizando la educación como un arma arrojadiza política y se han estado jugando con ellas, mientras yo creo los ciudadanos, los profesionales, estamos atónitos mirando, y a mí ya no sé cuántas veces me han cambiado las leyes, pero muchísimas, ¿no? Con respecto a privada concertada, nosotros apostamos claramente por la educación pública. Creemos que una administración tiene que tener una red pública lo mejor posible, para no obligar a ninguna familia a tener que salir de la red pública porque no la cree en suficiente calidad. Por supuesto, podrá ir a cualquier otro colegio, pero por lo menos que no sea jamás por sospechar que no le va a dar lo mejor. Cecilia, muchísimas gracias. Oye, a mí me habéis confundido. Habéis desenvuelto tal gracia el atractivo para que os vote, que como solo tengo un voto no sé qué hacer ahora. Así que tenéis un nuevo turno de intervenciones, a ver si conseguís cautivar mi voto. En este caso lo he hecho por sorteo, oye, y tiene la palabra ahora, pero 2 minutos, para más breve. Agustín Moreno, el primero, por Izquierda Unida. Pues muy breve, sobre el tema del profesorado, yo creo que hay que trabajar la formación inicial, cosa que no se hace bien en las universidades, y mucho la componente didáctica y pedagógica, no solo los conocimientos. En cuanto al sistema de acceso, aparte de ofertas públicas de empleo que recuperan el empleo perdido, en relación con esa reducción de las ratios y con esa mejora de los horarios, entendemos que tiene que ser un proceso en su conjunto, no pruebas eliminatorias como se hacen en estos momentos, que son tremendas, pruebas prácticas eliminatorias para liquidar el 90% de los opositores. Yo he sido tribunal y sé cómo funciona eso. Y de luego evitar la burla que se está haciendo, como en estos momentos, de que haya 1000 y pico opositores en especialidades como lengua, matemática, geografía e historia para 3 plazas libres. Lo que sucede este año es un auténtico atropello a miles de personas que tienen su vida cautiva y prisionera respecto a esto. Luego me parece fundamental el derecho y la obligación de los docentes a seguir formándose. Se ha desmantelado la red de formación del profesorado en la Comunidad de Madrid y eso habría que recuperarlo. Planteamos una financiación del 7% del PIB, tendencialmente hacia ello, porque esa es la prioridad política. Y luego hay que poner en correspondencia el sistema educativo con el mercado de trabajo. Pero el mercado de trabajo que tenemos ahora mismo, que el sistema productivo es un sistema muy degradado. Nunca una sociedad ha estudiado por encima de sus posibilidades. Nunca unos alumnos, unos jóvenes, unos niños estudian por encima de lo que necesitan. El nivel de competencia, de cultura, de desarrollo es fundamental. Lo que hay que poner en correspondencia es un mercado de trabajo que no sea precario, que no sea en rotación, donde los empleos que se mandan son empleos absolutamente de usar y tirar. Y luego hablemos de realidad, no hablemos de humo. Decir que se van a potenciar los centros con mayor dificultad. Yo trabajo en uno de difícil desempeño y si antes se daba un solo profesor fuera de cupo y se daba alguna comisión de servicio para permitir proyectos innovadores, comisiones de convivencia, etcétera, eso ha desaparecido radicalmente. Es decir, que la política que se ha seguido por la Administración Educativa hasta la fecha ha sido de deterioro profundo de la educación pública. Muchísimas gracias, Agustín. Tiene ahora la palabra por el Partido Socialista Madrileño Juan José Moreno. 3 ideas telegráficas. Primero, respecto al pacto, creo que si alguien no puede ser sospechoso de ello somos nosotros, en particular Ángel Gabilondo, que es el único ministro que la ha intentado seriamente, y es más, que prácticamente lo consiguió, que de hecho lo consiguió hasta que una formación política decidió no firmar el pacto que ya había negociado.
profesorado. Las carencias son enormes. Nosotros estamos cuantificando en 8.000 plazas las que necesita el sistema educativo madrileño. Entre otras cosas porque hay que contar los 5.000 que se van a jubilar en los próximos 4 años, que va a haber 5.000 jubilaciones. Tenemos que reponer esas y por lo menos incorporar 3.000 más. Y por supuesto trabajar seriamente en la formación de este profesorado. Ahora mismo la única formación que existe, la mínima que existe, es en TICS y en inglés. Cuando el foco está completamente equivocado, habrá que trabajar en cómo se dan las clases en inglés, no enseñar más inglés, y en cómo se utilizan las TICs en la educación, no en enseñar más TICs. Y dejarme mi último cachito para hablar de lo que para mí es una de las cosas que más ha sufrido la situación de estos últimos años, que es la atención a la diversidad. Los equipos de orientación han sido prácticamente dejados en condiciones muy lamentables, con orientadores que van 2 horas a un colegio que tiene 500 o 600 alumnos. Esta es la realidad de todos los días, sin atención solo pueden atender los casos enormemente graves, que además solo conseguimos que se conviertan en enormemente graves, que es cuando ellos los pueden atender, sin ninguna atención a cuestiones menores como puede ser una dislexia, un problema de audición del lenguaje, etcétera. Y esto es algo que hay que recuperar, es imprescindible recuperarlo o vamos a tener muchos problemas con la formación de nuestros estudiantes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Tiene la palabra por el Partido Popular Luis Peral. Muchas gracias a las personas que me acompañan en la mesa por su moderación, que me encantaría verla en alguno de sus líderes. Y bueno, como el Partido Popular ha gobernado la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años, pues inevitablemente tengo que hacer un cierto turno en contra. Por ejemplo, los centros concertados. Bueno, digamos, la ciudad de la Comunidad de Madrid donde más se ha avanzado en la participación de la iniciativa social en la prestación del servicio público de educación, ¿ustedes saben cuál es? Rivas, es decir, la meca de Izquierda Unida, una de las mecas de Podemos. Rivas ha hecho algo que a mí me gustaría hacer, pero que hasta ahora nadie ha sido capaz, que es un colegio construido con fondos públicos, concertada su gestión con una entidad privada. Se llama Hipatia. Y todos ustedes pueden visitarlo y darse cuenta que eso existe, es decir, el líder en la educación concertada es Rivas, Ayuntamiento de Izquierda Unida desde hace muchísimos años. Agradezco la moderación al representante del PSOE. Creo que le faltan datos actualizados sobre los ratios. España y también la Comunidad de Madrid tienen unos ratios de alumnos por aula y alumnos por profesor notablemente mejores que el Reino Unido, Francia, Alemania e incluso Finlandia. Como no tengo tiempo, le puedo dar una fotocopia de esta hoja a mano, que yo suelo llevar a los debates, y verá que no estoy equivocado. Educación diferenciada. Bueno, mis hijos van a colegios mixtos y nunca me hubiera gustado que me obligasen a lo contrario. Pero es que resulta que de los 108 colegios concertados diferenciados que hay en España, 30 los concertó el Partido Socialista. 30. Y de ellos 8 en la Comunidad de Madrid. Y en el debate de la LOE, Izquierda Unida presentó sendas enmiendas en Congreso y Senado que hubieran hecho imposible concertar la educación diferenciada y el Partido Socialista las tumbó. Nosotros también, pero el Partido Socialista las tumbó. O sea que si tenemos centros concertados de educación diferenciada es gracias al Partido Socialista Obrero Español. Y te puedo dar también... ¡Qué enorme honor! Bueno, pues será lo que sea, pero es la realidad. Es decir, aquí cada uno tenemos que asumir nuestra realidad. Ya, muchas gracias, Luis. Es que son solo 2 minutos. Es un poco rígido el formato, pero yo creo que con esto evitamos quizá que haya... tiene la palabra por Unión Progreso y Democracia Elena Gine. Gracias. Yo voy a seguir con las propuestas. Os dejo a vosotros las batallas. Creo que seguimos hablando del profesorado. Debe centrarse el profesorado en el aprendizaje del alumno y limitar su carga burocrática. Y hablo también de mí misma. Yo trabajo en la universidad, tenemos una carga burocrática excesiva. Deben tener acceso los profesores a los cursos de formación, por supuesto en su área, evidentemente, pero también tienen que tener acceso a formación didáctico-pedagógica, a las nuevas metodologías docentes que facilitan el aprendizaje, a esas que están tan de moda en el espacio europeo de enseñanza superior, a la enseñanza basada en casos, en problemas, los grupos interactivos. Tienen que tener capacidad de comunicación, tienen que poder formarse en resolución de conflictos y en la educación emocional.
Creemos que nuestros profesores tienen que poder reconocer a los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje que no son consideradas como discapacidades, como por ejemplo la dislexia, que alguien lo comentaba por aquí, desde los primeros cursos de educación infantil. Los alumnos con dislexia suponen entre un 7 y un 10% en el alumnado general, pero llegan hasta el 40% cuando hablamos de fracaso escolar. Hay que tener atención a la diversidad porque de verdad es un problema en nuestros alumnos. Respecto a la pregunta de los profesores de los centros concertados, creemos que al ser sostenidos con fondos públicos, la Comunidad de Madrid tiene mucho que decir con respecto a su contratación, condiciones laborales y formación. Debe haber un control en su contratación para asegurar la calidad, que se garanticen los principios de mérito y capacidad. Su profesorado, el profesorado de estos centros, debe poder acceder a los mismos cursos de formación que los de la educación pública y hay que facilitar su acceso. Nuestros profesores, sean cual sea su centro, público o concertado, tienen que tener las mejores herramientas educativas y de formación a su disposición. Proponemos también un sistema MIR. Ya propuso Unión Progreso y Democracia una propuesta no de ley de un sistema MIR consistente en el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de 1 o 2 años en centros de enseñanza real y bajo la supervisión de profesores de experiencia y competencia acreditada. Creo que no tengo más tiempo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra por Podemos Cecilia Salazar. Gracias. Bueno, antes comentaba cómo se había utilizado como arma arrojadiza la educación y yo creo que hemos tenido un buen ejemplo hoy. Solamente insistir en 2 cosas. Nosotros apostamos por la autonomía de los centros. Creemos que los centros tienen que tener sus propios proyectos educativos y para eso, y eso implica también una estabilidad del profesorado. Es imposible que en estos momentos, con un profesorado que va y que viene, podamos tener jamás ni un proyecto de futuro. Entonces, esta idea de proyectos propios de centro, además apegados al entorno, no tiene nada que ver. Yo es que vivo en El Boalo, que es un pueblecito que anda en la sierra y no tiene absolutamente nada que ver lo que hay ahí, las dificultades o los problemas o las virtudes que tienen con los de Madrid, a lo mejor en el centro de Madrid. Entonces, crear toda la comunidad educativa, participando en la comunidad educativa, estos proyectos de centro, además que vamos a potenciar los reglamentos también de centro, de tal forma que haya una seguridad jurídica a la hora de tomar decisiones y, por supuesto, estabilidad del profesorado y una formación del profesorado que creemos que tiene que ser totalmente distinta, porque tiene que ser a demanda de los centros. Si estamos potenciando la autonomía de los centros, son los centros los que tendrán que demandar qué es lo que realmente necesitan y, efectivamente, ya yo creo esto de la formación online de inglés y de TICS que es a lo que se ha reducido actualmente, creo que en absoluto satisface las necesidades que tiene el profesorado y que tiene la educación hoy en día. Y por otra parte, ¿algo más se me había quedado? Me quedo ya ahí. Muy bien. Pues oye, tiene para cerrar este ciclo, por último, la palabra Maite de la Iglesia, por Ciudadanos. Muy bien. Pues para completar un poco la batería de preguntas que antes nos propusiste, hablabas del concepto que tenemos de educación privada, pública. Nosotros defendemos la coexistencia de la educación pública y la educación privada. Perfectamente pueden convivir porque evidentemente hay que garantizar la libertad de elección de centro. Si bien es cierto que en el modelo de educación privada concertada creemos que hay que ser especialmente cuidadoso en el respecto a la legislación vigente. Es decir, la educación concertada es una educación que tiene que ser gratuita en su etapa, en su horario lectivo, y se tiene que garantizar la igualdad en la aplicación de los criterios de admisión, puesto que son centros sostenidos con fondos públicos. Creemos que en este sentido es importante el papel que debe jugar la inspección educativa en la vigilancia de la aplicación de estos principios en relación con la educación privada concertada. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora me gustaría que fuésemos a otro formato distinto, y es la participación de los que vamos a votar el domingo. Si es que vamos a votar todos, si alguno se va a abstener. Y entonces que haya preguntas. Por favor, hacéis una cosa, os identificáis para que en la grabación, ahora se está siguiendo por streaming, pero mañana lo vamos a subir en la página web para que se sepa a quién preguntáis y a quién preguntáis, que eso es, porque hacer preguntas generales nos desconfigura todo, porque ¿a quién le doy yo la palabra para preguntar
alguno que no. ¿Tienes la palabra? ¿Empiezo yo? Sí, sí. Yo me llamo Concepción González y he trabajado en la enseñanza durante 38 años a la mejor. Muy bien. Entonces, decía que me llamaba Concepción González. Que eso sea popular o lo que sea. Vale, pues se me oye bien, ¿no? Entonces, no le pensaba hacer una pregunta a nadie porque lo primero estoy absolutamente satisfecha de ver cómo los profesionales que estáis aquí, o sea, sois verdaderamente profesionales de educación y sabéis perfectamente cuáles son las necesidades. O sea que ahí no tengo yo que dar ningún consejo. Solamente querría decir que lo que necesita nuestro sistema educativo primero sería presupuesto. Es decir, el dinero es absolutamente fundamental. Y ahora que vais a entrar en el gobierno, los que entráis o lo vais a seguir o lo que sea, pues presupuesto. Tiene que ser un gran presupuesto, porque no vale todo. O sea, el centro educativo tiene que tener, fíjate qué tontería, tiene que tener buen aspecto. Es decir, yo recuerdo una tontería que me ocurrió, una simpleza. Al empezar el curso le dije a una persona que nos arreglaba todo allí, las guitarras, lo que fuera, ¿no? Le dije, arréglame el manillar de la puerta donde yo era la tutora para que funcione bien. Y me dijo, sí, porque efectivamente, si ven desde el primer día que esto no funciona, aquí vale todo. Los chicos lo ven, los chicos lo juzgan. Entonces, presupuesto para que los centros educativos sean correctos, dignos, bien. He apuntado una serie de cosas para que las digáis también, si podéis tenerlas en vuestros proyectos, que serían la estabilidad de los profesores que has mencionado. Yo he tardado años en darme cuenta en qué centro estaba y cómo era el barrio, y cómo conocía todo lo que había allí, su problemática. Años. Al principio porque eres joven y luego porque la gente cambia. Estabilidad de los profesores, muy importante. Gestión libre y democrática del centro, es decir, que cada instituto, cada colegio, cada concertado, me da lo mismo, que allí la dirección sea democrática con sus profesores, con sus alumnos, con quien tenga que preguntar. Oír a los alumnos no van a decir que su mejor profesor es el que les aprueba y el que... No. Valoran muchísimo que el profesor sepa, que la clase se haga. Lo valoran todos, los pequeños y los mayores. Y diferenciar mucho entre la universidad y el colegio. Es decir, la educación hasta los 16, los 18, la edad que consideréis oportuna, que estéis preparadísimos para todo eso. Los alumnos tienen que saber que una cosa es estar educándose para vivir en sociedad, como decía Podemos, que es un derecho, pero de todos. O sea, yo tengo derecho a que tú estés educado también, no solamente yo que me haya educado. Tengo derecho, incluso como adulto de la calle, tengo derecho a decirle a uno, a decir papeles. Es decir, educamos todos continuamente, pero bueno, eso ya salíme del tema. Entonces, oír a los alumnos sobre los mejores profesores, que efectivamente los alumnos sí, saben lo que dicen. Muy bien. Oye, Conchita, ¿sabes? Pues estupendo, joder, qué coincidencia. Yo creo que las preguntas hay que intentar ceñirlas. Las voy a medir a 1 minuto como máximo, porque si no se convierten en una exposición y casi lo que pasa es que tú tenías que ir en alguna lista, o sea, que tal y como... Entonces... ¿Puedo contestar no un nombre particular, sino haciendo una propuesta al Colegio de Licenciados y Doctores sobre ese asunto del presupuesto? Bueno, ¿Puedo o no puedo? sí, tienes 1 minuto, pero pues, ¿sabes lo que pasa? Que entonces, claro, no, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar al pueblo soberano, que se supone que vamos a votar el domingo y que somos, y luego al final hacemos una intervención de cierre vuestra y hacéis la propuesta y eso, ¿os parece? Tienes la palabra, perdona. Yo quería, bueno, yo no sé, soy profesora en la universidad y quería hacer un par de preguntas al señor Moreno. Señor Moreno ha criticado duramente el bilingüismo. Yo sí he leído el artículo del señor Jesús María, perdón, y puedo decir que estoy totalmente en desacuerdo con él. 2 preguntas. ¿Cuáles son las propuestas de Izquierda Unida para acabar con el bilingüismo y mejorar el aprendizaje de idiomas en los centros, por un lado, y cuáles son las propuestas para mejorar la formación inicial de los futuros profesores en las universidades? No contestamos ahora, te apuntas exactamente. ¿Había allí otra palabra, por favor? Sí. Yo soy orientadora en un centro público de secundaria y he ido durante 9 años a hacer las pruebas CDI. Mi pregunta es a Ciudadanos. He hecho las pruebas CDI en los centros privados, obligatoriamente, porque nos mandan a los orientadores públicos, ¿no? Y no he visto ni un solo centro concertado que cumpla las mismas condiciones
¿qué debe tener un centro público en cuanto a la igualdad de oportunidades? Primero, la pregunta es, ¿cómo se garantizaría? Porque hay miles de trampas que yo he visto, miles de trampas, para que no tengan ni la compensación social, ni los profesores niños de compensatoria, niños de integración, niños inmigrantes con dificultades. No es casualidad. Es decir, ¿qué mecanismos tendría el ciudadano que pondría para que la concertada tuviera los mismos oportunidades para los niños que yo en 9 años no he visto en ninguno de ellos, de todos los que he visitado? Y luego un poco que me aclare, perdonad que tengo alergia y estoy con la voz así tomada, que si distinguen la igualdad de la equidad, es decir, igualdad de oportunidades o equidad a quien más lo necesita más y a quien menos lo necesita menos, porque eso no se cumple jamás en la concertada tampoco. Muchas gracias. Habías pedido la palabra tú y luego. Yo pienso que en la política española hay una suerte de pensamiento mágico, que se piensa que con cambiar un texto legal se cambia el sistema educativo. Y así jugamos a la magia del cambio de las leyes. Doña Cecilia ha planteado autonomía del centro. Es que la auténtica unidad de cambio educativo es el centro educativo. Me gustaría que se expresaran sobre esto. Y la segunda cuestión. No existe la enseñanza privada concertada. Es una entelequia. La ley no la reconoce. Es una enseñanza pública sostenida con fondos públicos, gestionada por entidades privadas. Y además, lo dice claramente, entidades benéfico-docentes sin ánimo de lucro. Y se tiene que cumplir la ley. Porque no existe eso que se ha generado 80 centros concertados nuevos, que no son entidades sin ánimo de lucro, que no se cumple la ley y que están dedicándose a gestionar un sistema público de enseñanza. Muchas gracias. Habían pedido la palabra allí, luego aquí. Buenas tardes, soy Antonio Chazarra. Tengo una pregunta para el señor Peral y otra pregunta general, ya que va a haber otro turno. Al señor Peral preguntarle, bueno, ha dicho que la señora Cifuentes ha dicho que va a apoyar la educación pública, que va a recuperar el plan de centros prioritarios, que va a aumentar las becas de comedor escolar, que va a hacer centros abiertos y un plan de reconocimiento social del profesorado. Es así, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿y por qué no se presenta la señora Cifuentes por otro partido? Porque ustedes han hecho todo lo contrario en estos temas a lo que están proponiendo. Es una pregunta seria, aunque no lo parezca. Y luego otra pregunta general que tengo para todos los ponentes de la mesa es sobre la innovación educativa, que a mí es un tema que como profesor también me interesa. Entonces si tienen cada uno de ellos, ya que va a haber un segundo turno, alguna propuesta concreta en términos de innovación. Gracias. Muchas gracias. Había pedido la palabra. Miguel Ángel, soy del Cuerpo de Inspector de Educación. Tengo dos preguntas muy cortitas. Una para doña Cecilia, por favor, de Podemos. De acuerdo con que hay que incrementar recursos humanos, materiales, económicos. Pero la pregunta es, ¿cómo se rendiría cuentas a la sociedad? Los ciudadanos estamos preocupados por la rendición de cuentas a través de pruebas externas, la evaluación de la práctica docente, etcétera, para ver que esos recursos se están destinando de manera óptima. La otra pregunta es para doña Maite de la Iglesia, Ciudadanos, si me puede explicar el concepto o la idea que tiene de intervención de la inspección educativa si accediesen a algo, por favor. Muy bien. Había la palabra. Sí, Juan López, inspector de Educación, para Ciudadanos, Partido Popular. Me van a permitir una especial sensibilidad por los colectivos más desfavorecidos, de los alumnos y de la conversación de desigualdades, ya aquí se ha hablado, pero hay un colectivo enorme de profesores que son los interinos, que hacen contratos, señor Peral, de un día para corregir exámenes en septiembre, que han aprobado la oposición 3 veces y siguen en la situación de interinidad y que suponen un volumen que genera una inestabilidad enorme para ellos, para sus familias y para el sistema educativo. Les ruego alguna propuesta para resolver este problema que atenta a la dignidad de la profesión docente y a la propia dignidad de los seres humanos que la realizan. Muchas gracias. Muy bien, había pedido la palabra. Javier Gisbert, de la Comunidad de Madrid. Yo veo que la educación da mucho
juego. Y algunas de las propuestas que he oído, más que nada me intrigan. No sé, unas me gustaría ver cómo se desarrollan y otras preferiría no verlas, ¿no? Pero en cualquier caso, en educación lo único que tenemos sobre lo que basar nuestras opiniones, si queremos que sean consistentes, son resultados. Las evaluaciones internacionales de PISA sitúan a la Comunidad de Madrid en un puesto muy envidiable con respecto no solamente al resto de las comunidades españolas, sino incluso a países de la OCDE, ¿no? Últimamente se ha publicado hace, no sé, 10 días o menos de una semana, no recuerdo exactamente, un estudio de profesionales de la ética sobre las políticas educativas en España, basado en 58 indicadores y se han estudiado en todas las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid se sitúa en el puesto número 4 de 17. Yo entiendo que en educación todo es mejorable y hay que seguir trabajando para mejorar las cosas, pero me gustaría saber si estos resultados que se conocen, que son objetivos, cómo se conjugan con las críticas que he oído contra las políticas que se han realizado en la Comunidad de Madrid y los resultados que se han obtenido. Y que conste que insisto en que todo es mejorable y hay que seguir trabajando para mejorar las cosas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer cerrar un turno con las 3 palabras que pedías y entonces les dejamos contestar, porque como les agobiemos con más preguntas, tiene la palabra. Fernando Carrotarán, académico de bachillerato, 43 años en educación secundaria y 3 en la universidad. Bueno, primero hay que agradecerle a don Juan José Moreno esta política de que en lugar de venir a destruir lo que dicen los demás, yo vengo a decir lo que tengo que aportar yo. Un poco más alto, Fernando, por favor. Que me parece muy interesante encontrar una persona que lo primero que dice es que en lugar de criticar a los demás, uso mi tiempo en presentar las propuestas que yo traigo. Eso hace muchísimo tiempo que no lo oía a líderes políticos. Pero independientemente de eso, yo tengo una pregunta que hacerle a don Agustín Moreno, porque he estado escuchando muy atentamente toda su intervención. Me ha parecido la intervención más política de todas las que había, pero ha dejado claro algo que a mí me interesa que desarrolle. Su rechazo a las evaluaciones externas, llámese reválidas o llámese como sea. Yo creo que hay un momento en que un alumno se tiene que enfrentar con lo que sabe y ver si realmente lo que está haciendo es malbaratar los recursos que la administración pública pone a su servicio porque está vagueando en los centros y enfrentarse por su propia raíz. O es un alumno excelente o es un alumno mediocre, pero claro, el rechazo sistemático, cualquier evaluación externa que suponga que cada uno se enfrenta con un examen, es algo que yo nunca he entendido de izquierda, ni en las leyes de ahora, ni en las que ha hecho, ni en las que pueda. Entonces lo que me gustaría es que me explicara, porque yo creo que usted lo tiene muy claro, pero es que yo tengo muy clara la opinión contraria. Entonces lo que quiero es que me convenza de que el que está equivocado soy yo. Muy bien, 2 palabras más que se han pedido y pasamos a... Mi nombre es Alberto, soy profesor de la concertada y quería incidir en una cosa que siempre se olvida sobre la concertada. Muchas veces se incide, primero en los nuevos concertados, muchas veces se habla de ello, se habla también de las matrículas, se habla de la población extranjera, los alumnos extranjeros que hay en los centros, pero hay una cosa que se olvida siempre, que es las horas complementarias de que disponemos los profesores de la concertada, que son 330 horas anuales. Claro, no todos tenemos la jornada completa, ¿no? Pero en Madrid hay 38.773 profesores de la concertada, que muchas veces somos los grandes olvidados. Se habla de la concertada, pero casi nunca se habla de los profesores, ¿no? Esas horas complementarias que, según el 6º convenio, dice que están pensadas para la preparación de clase, reuniones de evaluación, correcciones, preparación de trabajos, laboratorios, entrevistas con padres, muchas veces no son transparentes, es decir, no hay ningún control sobre ellas y muchas veces la realidad es que están a disposición de los centros. ¿Se les ocurre alguna manera de hacer que esas horas realmente, que están financiadas con dinero público, vayan a la finalidad que es prestar un servicio público y que se pueda garantizar de alguna manera que esas horas están utilizadas para lo que están pensadas? Muchas gracias. La última pregunta. Soy Aurora Campuzano, soy periodista de educación, tengo el honor de dirigir el gabinete de prensa de la Dirección de Comunicación de este colegio profesional y yo quiero hacer a todos los ponentes la siguiente pregunta porque quiero dar una noticia, quiero dar la noticia de que se ha firmado un pacto por la educación. Les pediría a ustedes que por favor en tres epígrafes me dijeran sobre qué bases se podría firmar ese esperado pacto que la sociedad tanto necesita y el profesorado y el alumnado y la comunidad educativa. Gracias. Muy bien, esta última intervención ha sido la del vaso medio lleno.
A ver si se acaba de llenar del todo. Bueno, como es natural, ha habido preguntas directas y ha habido, como siempre, y no es lo normal, preguntas amplias a todo el mundo. Vamos a establecer otro turno de intervenciones. Lo vamos a limitar otra vez a 2 minutos, porque yo creo que sí que hay capacidad de síntesis. Tienen ustedes, los presentes, una gran capacidad de síntesis para decir lo más importante en una breve... y si no, ya saben aquello que decían, ¿no? No importa lo interesante que sea el tema, ni lo brillante que seas al exponerlo. A los pocos minutos el cerebro empieza a pensar en sí mismo, que le interesa mucho más. Tiene la palabra don Luis Peral. Uy, a ver si... Muy bien. ¿Ya no va? Bueno, pues hablaré alto, rapidísimamente. La propuesta que yo quería hacer es que el mes de noviembre nos volváis a convocar a todos los que estamos en esta mesa, porque estaremos discutiendo los presupuestos. Y en Chegaray, que aparte del premio Nobel fue ministro de Hacienda, dijo: lo que no está en el presupuesto no existe. También. Muy bien. Pues quiere decir que lo que no está en los presupuestos no existe. Todos somos muy partidarios de hacer grandes promesas en los momentos electorales, pero hay que llegar al presupuesto y hacerlo. A ver, tiene una pregunta directa de don Antonio Chazarra. Vamos a ver, prácticamente todas las propuestas que Cristina Cifuentes hace en este programa electoral se han desarrollado en los tiempos de gobierno del Partido Popular. Lógicamente, algunas se han visto afectadas por la situación presupuestaria, pero prácticamente todas, porque estaba pensando incluso en la apertura de centros en verano, los comedores. Bueno, se ha hecho con el apoyo fundamentalmente de los ayuntamientos. O sea, prácticamente todas, y si quieres luego pides la palabra y me dices cuál de las que tú has enunciado no se ha hecho hasta ahora por el Partido Popular. Vamos a ver. Aurora Campuzano, sí, el pacto educativo es posible y yo creo que debe sustentarse básicamente en 2 cosas. Te he dicho 3, que no me ha dado tiempo. Las buenas prácticas de los países que han conseguido mejorar la educación, es decir, dejar de considerar a las leyes educativas como los principios fundamentales del movimiento, que no se puede tocar una coma de ellos, las buenas prácticas de otros países y un apoyo especial a la equidad, a la igualdad de oportunidades, a los alumnos en desventaja social. Yo creo que no tenía más... sí, no quiero dejar pasar, aunque no sé si me ha tocado, las pruebas CDI. Vamos a ver, las pruebas CDI han conseguido demostrar en la Comunidad de Madrid que colegios en los mismos entornos desfavorecidos de la Comunidad de Madrid, uno sacaba una nota estupenda y otro no. Y no se me da a la cabeza un colegio concertado que está en Barón Murillo, muy cerca de 4 Caminos, se llama San Antonio, 95% inmigrantes. Pues la misma nota buenísima que uno de los colegios, que no voy a decir cuál, religiosos concertados más demandados de Madrid, puñaladas para entrar en ese colegio. Ya, no me da tiempo. Muy bien. La política de interina. 3. Aprobar las elecciones 3 años seguidos, les hacemos contratos de 15 días. Bueno, yo creo que los presupuestos de educación van a sufrir, van a experimentar, no sufrir, van a afortunadamente experimentar un incremento y ahí habrá que abordar quien tenga la responsabilidad de educación el problema de los interinos. Tiene la palabra Juan José Moreno. Muchos temas, voy a intentar ser telegráfico muy difícil. Sí, es muy difícil, sí, pero tenéis una gran capacidad. El tema de la financiación es clave y no solo humanidad. Hay centros donde hay serios problemas hasta de cómo son los planes de emergencia, de evacuación, situaciones en las que espero que no pase nada, porque si pasa vamos a tener un disgusto muy serio, porque no se han hecho las obras correspondientes. Profesorado, yo lo siento, tengo que decir que a mí me parece que los profesores de la Comunidad de Madrid y en general de España están muy bien formados, son unos magníficos profesionales. Creo que eso es lo mejor que tenemos y todo lo demás son cortinas de humo para decir y para echarle la culpa al profesor de las culpas que tienen otros al no favorecer la educación. Yo lo siento, pero lo veo así y esta es la sensación que tengo yo de todo esto. PISA. Aprendamos a leer PISA, por favor, leamos PISA con lo que dice. No dice PISA que hay desigualdades enormes entre unas comunidades y otras, eso no lo dice, ni dice que hay desigualdades enormes entre España y otros países. Dice otras cosas y hay que saber leerlo. 2 años que necesitas para leerlo, a lo mejor es lo que necesitas, perfecto, pero bueno, estoy diciendo. Hay que leer todo lo que dice todo eso. Y en cuanto al pacto, indicar que creo que se puede pactar todo, incluso los disensos. No pasa nada porque el pacto no sea completo, no pasa nada porque haya huecos en los que el gobierno que entre tenga una capacidad de acción. Esto es lo que pasa en Francia, esto es lo que pasa en Finlandia, esto es lo que pasa en otros países, pero busquemos unos elementos mínimos y solo por los datos, por quedar en ellos. En la OCDE la media de ratio de primaria es 21, en Madrid puede ser hasta 28, la media de la OCDE en secundaria es 24, en Madrid puede ser hasta 36. 24, 36, son 12 más en clase. Por favor, cualquiera que es profesor, que me diga si se dan las clases con 12 alumnos más o no. Y es la realidad.
no es la realidad. Tengo 35 en la ESO. Es en la ESO. 35 en la ESO, 38 y 39 en bachillerato. Eso es verdad. El público debe de permanecer en silencio, sin interrumpir y escuchando en esta ocasión, porque así lo exige el formato. Tiene la palabra Agustín Moreno, por Izquierda Unida. El tema bilingüismo. Nosotros somos partidarios de aumentar la competencia en materia de idiomas. Decimos, un estudio, no ha hecho ninguno en la Comunidad de Madrid. Lo más parecido es la Fundación de Cajas de Ahorro y saca conclusiones muy delicadas sobre el tema. Entonces, un estudio, una evaluación de cómo funciona. 2, más horas de inglés, más profesor competente, menos ratio en las clases y más diálogo y más conversación. Hay otra forma de hacerlo, donde juega un papel fundamental la Escuela Oficial de Idiomas, que está siendo absolutamente despreciada por esta administración educativa. En cuanto al tema de innovación educativa, hablemos como miembro de la Organización Pedagógica, recuperemos toda la práctica que hay, socialicemos las buenas prácticas que funcionan, y hay comunidad de aprendizaje, aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos, etcétera, etcétera. Pero eso es incompatible con este modelo de reválidas por las externas, etcétera, etcétera. Yo no estoy en contra de la evaluación, estoy a favor de la evaluación, pero una evaluación que sea formativa, que mire el recorrido y que sirva para dar fondos, recursos y ayudas, y no para clasificar, segregar, discriminar y seleccionar. Me parece que eso no es bueno. Y habría que hacer la evaluación no solo al alumnado, al profesorado, yo estoy de acuerdo, a los centros y al propio sistema educativo. Y por último, bueno, sobre el tema de formación inicial, creo que es fundamental que hay una carencia. Yo participo del Foro de Sevilla, aparte también de escribo de escuela y otras cosas y tal, y creo que es algo que hacen los propios catedráticos de didáctica de las universidades, que es fundamental reforzar esa parte. Pacto educativo. Para mí tendría que tener 3 temas fundamentales. Lo público, lo fundamental, la red pública, una oferta universal de plazas públicas gratuitas para todo el alumnado, para que aprenda y se asegure su aprendizaje en condiciones de éxito. En segundo lugar, un 7% de inversión, que eso es lo que asegura igualdad y equidad. Y en tercer lugar, que la escuela sea democrática. Y democrática significa que la comunidad educativa se comprometa. El profesorado es muy bueno, pero ni está reconocido, a pesar del compromiso tan importante que hace, que ha evitado que estos recortes no hayan deteriorado la calidad de la enseñanza pública, como quizá algunos tengan en cabeza. Muchísimas gracias. Tiene la palabra por UPyD Elena Jaime. Bueno, yo quiero contestar algunas preguntas, aunque no han sido directamente dirigidas a Unión Progreso y Democracia. La primera de ellas es con respecto a la innovación educativa. Me parece que es una pregunta muy pertinente. La innovación educativa, todos los proyectos de innovación educativa que están tan en boga, por lo menos en el espacio europeo de enseñanza superior, creo que es aplicable a todos los niveles educativos. Nos parece fundamental el abordaje interdisciplinar, de tal forma que las asignaturas no sean compartimentalizadas. Claro, eso puede llevar a problemas a la hora de las evaluaciones. Me parece el proceso de innovación educativa muy importante. Había otra pregunta con el tema del presupuesto. Por supuesto que es tema de dinero. Y eso son prioridades políticas. Y he insistido al principio de mi intervención. El presupuesto lo veremos en noviembre, si ustedes quieren, a ver qué presupuesto dedica la Comunidad de Madrid a la educación. Ahí habrá que retratarse. Y en tercer lugar, con respecto al control del horario concertado, que eras tú, démosle su papel a la inspección. Aquí hay muchos inspectores. Démosle un papel para que realicen su papel también en los colegios concertados. Y es que no quería dejar pasar las propuestas en la universidad. Es verdad que yo soy profesor universitario y me parece muy interesante y muy importante. Tenemos que reducir las tasas universitarias. En la Comunidad Autónoma de Madrid es la más cara de todas las universidades públicas del territorio español. Ha habido un aumento del 66% de las tasas universitarias. Alguien me puede decir, bueno, en Cataluña también ocurre igual, es verdad, pero en Cataluña tienen unas becas que reducen la tasa universitaria de acuerdo con el nivel económico de la familia. Me parece que es prioritario el bajar las tasas. Y no sé si me va a dar tiempo a hablar del Real Decreto el 43/2015, lo del 3+2, 4+1. Es fundamental que paralicemos ese Real Decreto, porque no puede ser que las universidades, de forma independiente, cada una de ellas decida cuál es la longitud de la carrera a estudiar. Eso hay que pararlo y lo tenemos que hacer desde las comunidades. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Se suscitan más temas todavía, pero bueno. Tiene la palabra Maite de la Iglesia por Ciudadanos. Sí, es verdad. Sí.
Bueno, pues por no insistir más, en el tema de los centros sostenidos con fondos públicos, solo aumentando la transparencia y garantizando la gratuidad de las enseñanzas conseguiremos el otro objetivo, que es ese equilibrio en el reparto de la población escolarizada que tiene más dificultades. En este sentido, la inspección educativa tiene un importante papel, por eso enlazo con la pregunta que precisamente nos ha dirigido un inspector. Nosotros creemos que la inspección educativa, además de vigilar todos estos procesos, tiene que ser una inspección que sea menos burocratizada, descargarla de aquellas tareas más burocráticas y, por tanto, más cercana a los centros. Por tanto, de esa forma podrá participar mejor en los procesos de evaluación de los resultados, apoyando los planes de mejora, de evaluación de las prácticas docentes, estimulando su extensión a otros centros y también en la evaluación del propio profesorado y de la función directiva. Bueno, como dice el presidente de mi partido, lo imposible es solo una opinión y yo comparto esta visión en educación. Es verdad que hasta ahora ha sido imposible un pacto educativo, pero yo creo que es solo una opinión y que vamos a conseguir, porque yo veo aquí personas muy abiertas a llegar a un pacto y a llegar a acuerdos y que seguramente si dejamos a los técnicos, y ese sería el primer pilar fundamental para un futuro pacto educativo, dejar a los técnicos que opinen sobre lo que realmente necesita el modelo educativo. Es verdad que hay que fijarse en los modelos educativos que tienen más éxito, pero también contextualizando a la realidad española, y creo que otro pilar fundamental que debe afrontar este pacto por la educación tendría que ser el profesorado. Insistir en el tema de la selección del profesorado, de su formación, de su evaluación y su reconocimiento. Muchas gracias. Tiene la palabra Cecilia Salazar por Podemos. Sí, voy a intentar muy rápidamente. Desde luego, completamente de acuerdo contigo. Presupuesto, o sea, tú me parece que has comentado lo del presupuesto, o sea, pero es que estamos hablando de la comunidad, la segunda más rica y la que menos invierte en educación. Es decir, que cuando ya uno establece que es la segunda comunidad por Producto Interior Bruto y por otra parte por renta per cápita, y sin embargo que su inversión educativa es la menor, pues ya estamos hablando de que ahí algo tiene que fallar. Quería contestar a varias cosas. Cuando hablas de garantizar la equidad, cuando he hablado antes de las áreas territoriales, son precisamente áreas muy pequeñas en las que tiene que participar, o que participaría también los centros concertados, y eso nos daría, participaría la inspección, la comunidad educativa y el ayuntamiento por los edificios. Y eso nos da una información muy clara de una zona, y a partir de esa información sí que tenemos que empezar a decir que hay que escolarizar con equidad, que no puede ser que un centro tenga un 80% de alumnos gitanos y que el de al lado no tenga ninguno. Es decir, no puede ser. Entonces creo que la equidad, que ese centrarnos, que crear áreas pequeñas va a ser muy bueno para ver entre todos, es decir, para tener un conocimiento de realmente lo que está sucediendo en el área. Con respecto a la evaluación, efectivamente, el rendimiento de cuentas. Por una parte, nosotros estamos apoyando y promocionando los proyectos propios de centro, con lo cual, primera evaluación es una evaluación interna, lógicamente, ¿no? Pero sí que creemos importantísimo hacer una evaluación del sistema educativo anualmente, pero no para establecer rankings, sino para ver dónde están las carencias y para ver dónde están las necesidades y dónde están las carencias. Y hablabas, me gustaría contestarte, el miedo a las pruebas externas. No es tanto miedo, sino yo creo que es un planteamiento de la educación. ¿Qué es lo que evaluamos? ¿Evaluamos el proceso o evaluamos el resultado? ¿Para qué se evalúa? ¿Se evalúa para detectar necesidades o se evalúa para clasificar? Entonces ahí las pruebas CDI, además tenemos un informe impresionante de un experto en evaluación educativa que demuestra que las pruebas CDI, o sea, entre una prueba y otra, la media de puesto que cambian es 200. Es decir, uno que está en el número 1, a la siguiente puesta en el 200. Eso es la media. Hay colegios que cambian hasta 800 puestos, es decir, que en realidad son bastante aleatorias. Y ya no me da tiempo a más porque te veo con la mano. Sí. Yo por ser tampoco... Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos. Yo creo que, si os parece, vamos a cerrar ya el... es que yo creo que mejor no. Ahora en petit comité, si te parece. Ahora... yo creo que no, llevamos ya hora y media.
esto ya tiene mucho peso para esto de la grabación de mañana y esas cosas, y verlo desde casa, no creáis. Y además, yo tengo que agradeceros a todos vuestro interés por la educación, desde el Colegio Profesional de la Educación, a los que venís a pedirnos el voto, que cada 4 años dependéis de nosotros. Me parece muy interesante todo lo que habéis dicho. A mí se me suscitan una enorme cantidad de asuntos y de temas. Me gustaría seguir mucho más tiempo, pero yo creo que es mejor que cortemos y que... Bueno, de noviembre. Sí, estamos en principio emplazados para noviembre, aunque yo no sé si el motivo de los presupuestos nos moverá lo suficiente, y estaréis ya en la Asamblea de Madrid discutiendo en otros ámbitos y con otras circunstancias, y a lo mejor, pero bueno, lo consideraremos. Y desde el Colegio Profesional de la Educación termino diciendo que a nosotros lo del pacto educativo nos parece indispensable. Muchas gracias a todos y buenas tardes.